Bueno, Verónica Aspirós Cleñán. Ese Cleñán, primero bienvenida. Gracias. Ese Cleñán me dice que es muy autóctono, es mapuche, ¿verdad? Es mi apellido mapuche, Clemniamcu, Niamcu es águila, y siempre en la cultura mapuche hay un elemento que es el que rige, después está el calificativo en la parte anterior, entonces para nosotros se puede traducir como tres águilas, o el águila rojiza, son varias interpretaciones del apellido en castellano, o podría ser la cola del águila, o el que sigue, o la que sigue el vuelo del águila. Entonces ese es mi apellido mapuche y Aspirós es mi apellido vasco. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, Verónica está acá, vamos a empezar por el principio, como diría un amigo. Verónica está acá porque participó de un congreso que se hizo por primera vez en Bolivia, ¿verdad? Sí. Un congreso de etnicidad y pueblos indígenas. Y pueblos indígenas que involucra a toda América. Sí. Desde Canadá, que según me contaba fuera de cámara, hay muchísimos pueblos indígenas, pero cantidades. Sí. Son los originarios. Y hasta nuestra Tierra del Fuego, ¿verdad? Sí. Y vos sabés que la idea general es que los mapuches son digamos una etnia que es chilena. No, también es argentina, es argentino-chilena, ¿verdad? Sí, nos gusta hablar más que de etnia, porque esa también es una discusión dentro de las ciencias sociales. Nosotros nos reconocemos un pueblo-nación que fue previo a la construcción del Estado chileno y al Estado argentino. Entonces es un pueblo dividido por dos estados. Lo mismo pasa con los pueblos andinos acá, que una parte está en Argentina, una parte está en Perú, una parte está en Ecuador y una parte está en Bolivia. Entonces esa nacionalidad estatal es un constructo de hace apenas 200 años, ¿no? Hay pueblos muy antiguos, milenarios, que hemos habitado estos territorios desde tiempos inmemoriales. Claro. Verónica, sos médica. No, yo soy cientista política, soy licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y hice una especialización, un doctorado en salud colectiva. Entonces, salud colectiva. Sí. Pero te dedicás básicamente a este tema de la etnicidad. Me dedico, tengo 3 líneas de trabajo, una es autonomía territorial de los pueblos indígenas, la otra es salud colectiva y etnoepidemiología mapuche, y además tomo por el tema de salud lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas. Claro, lo notable es que conforman una amplísima carretera, sí. Por lo que me decías que va hasta, bueno, llega hasta Canadá, pero que tiene la sede, este centro de estudios tiene la sede en Estados Unidos. Sí, es una asociación, se llama LASA, de estudios sociales sobre pueblos indígenas, y tiene la sede ahí, pero la mayoría que conforma esa asociación somos investigadores de las ciencias sociales de toda la Vía Yala, decimos nosotros. Claro, como se llama este canal. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Nuestro continente? Nuestro continente, claro. Sí. Sí, yo cuando la primera vez que vine digo, ¿qué quiere decir la Vía Yala, no? Sí. Bueno, contame un poquito del congreso que se desarrolló acá nomás, en la UCA, ¿no? En la Universidad Católica Boliviana. La UCB. Sí, fue la sede del evento. Giró en torno a 3 conceptos, digamos, que están en discusión en las ciencias sociales, que es la noción de cuerpo, que es un cuerpo, quiénes son los cuerpos o cómo se constituye un cuerpo. Qué es el territorio y qué es la noción de nación, ¿no? Bueno, estamos justamente en el Estado plurinacional, por lo tanto
esta idea de que el Estado ya no es un Estado colonial, un Estado igual a nación, sino que un Estado que está conformado por múltiples naciones. Eso se llama el neoconstitucionalismo latinoamericano, que lo inicia Bolivia y Ecuador, y por eso transforma sus constituciones. Y para el movimiento indígena fue un gran avance en términos de discusión política y de discusión de que en este presente histórico para dónde queremos construir poder y para qué queremos construir poder los pueblos indígenas. Obviamente ese proceso se estancó o está en pausa, y hay un avance importante, digamos, de discursos fascistas, conservadores, que obviamente tienen como horizonte el extractivismo, quiere decir instalar empresas extractivas en los territorios indígenas, megaminería, fracking, hidrógeno verde, soja transgénica, bueno, toda la variedad, digamos, de industrias extractivas que hay en toda América Latina. Entonces ahí, en esa disputa territorial, se juegan la noción del cuerpo, cuáles son los cuerpos que son sacrificables para que esa industria y para que se funcione, en qué territorio se puede hacer qué determinadas cosas, porque se superponen las territorialidades, la territorialidad entendida desde la visión propia de los pueblos indígenas, un cierto territorio jurídico que encarna el Estado, y después está ese territorio, digamos, del saqueo que lo piensa el norte global, digamos, y lo expresa, digamos, esa multiplicidad o ese conglomerado de empresas con múltiples, las transnacionales, que no necesitan de esa estructura jurídica del Estado para incorporarse dentro de los estados y los territorios indígenas. Entonces, todos los estudios, digamos, se produjeron más de 50 sesiones, hubo más de 80 ponencias de gente que viene estudiando cada uno de estos temas y que se exponen en estos espacios para amplificar el debate, para corregir categorías, para mejorar, digamos, los aportes que hacemos de distintos territorios y seguir afinando para que esa producción académica, intelectual, universitaria colabore con el proceso del sentipensar del movimiento indígena en todo nuestro continente. Así que, bueno, fue un congreso muy rico. Quizás nosotros esperábamos como más participación estudiantil, no logramos eso todavía, pero bueno, se hace cada 2 años, así que todavía no se llegó a un acuerdo en qué otro estado, en qué otra ciudad se va a hacer dentro del 2028. Pero ha sido súper rico el intercambio, estoy muy contenta, digamos, yo vine, digamos, como a compartir mis investigaciones sobre etnoepidemiología y cuerpos y la noción de cuerpo que tiene el pueblo mapuche, y eso cómo se puede generar una cierta evidencia para hacer peritajes socioambientales cuando hay conflictos territoriales. Así que estoy muy también agradecida de todos los compañeros y compañeras que han venido a compartir sus investigaciones, porque los procesos son diferentes en cada estado, así que fue una buena instancia de aprendizaje. Bueno, para presentarla un poquito más, Verónica es argentina, es de Los Toldos es nosotros decimos pueblo, pero no quiere, aunque sea ciudad, no importa, no quiere decir peyorativo, del pueblo de Evita, de Eva Perón, ¿verdad? Sí. ¿Vinieron muchas personas de otros países? Sí, la mayoría era de Ecuador, Colombia, Canadá, México, Chile, Brasil poquitos, sí, de México, Honduras, de varios países. Sí. Pues es que aquí, en Bolivia, hay 36 etnias, sí, digamos, indígenas. ¿Y cuántas hay en América, si ustedes la tienen clasificadas en LASA, que es la institución que los reúne? Sí, yo no tengo ese dato, puedo decir que en Argentina existimos 39 pueblos indígenas, mantenemos 14 lenguas propias, se han perdido más de 20 lenguas propias. ¡Qué crimen! Sí, y estamos en este diseño, ¿no? En este diseño que es del 2022 hasta el 2032,
Naciones Unidas declaró el decenio de las lenguas indígenas porque estamos en un proceso crítico de desplazamiento por el español, el portugués o el inglés de las lenguas propias. Por lo tanto, también ahí hay una discusión adentro del mundo académico en qué lengua uno quiere producir o quiere publicar sus investigaciones, porque obviamente hay un mundo, digamos, prestigioso, que es prestigioso escribir en inglés, pero no es prestigioso escribir en una lengua indígena, entonces también... Pero también para que se conozca más del pueblo mapuche o de los otros pueblos indígenas, también es importante escribirlo en inglés, ¿no? Sí, no, para mí es importante... Para difusión. Sí, para nosotros es importante que el texto tenga la presencia de lo plurilingüe, o sea que todos nosotros hablamos más de una lengua. En mi caso yo hablo inglés, hablo francés, hablo italiano, estoy recuperando el mapuzungún y además hablo el castellano. Entonces lo que es importante para mí en este presente como desafío de los investigadores de pueblos originarios es que nuestras producciones, además de tener un cierto estándar, digamos, en las revistas indexadas y demás, podamos producir nuestro propio conocimiento en nuestra lengua, en inglés, en portugués, ¿no? Claro. Como facilitar eso, ¿no? Ese diálogo y esa simetría de presencia en la publicación de nuestras lenguas. Ahora, ¿sabes qué me pasa a mí en lo personal, ¿no? Yo soy un amante de la palabra y de la lengua española, pero cada vez que escuchás o que lees una información que dicen que se perdió una lengua indígena, me apena tanto, porque es toda una cultura que se va, Sí. ¿no? Sí. Y eso es por no saber conservarla adecuadamente. En el caso de aquí, el aymara se conserva muy bien, Sí. Hay libros en aymara, Sí. hay todo en aymara, hay diccionario. Sí. Lo mismo pasa, yo estuve muchos años en Paraguay, lo mismo con el guaraní. Sí. La totalidad del pueblo paraguayo habla guaraní. Sí, es muy interesante Pero lo que usted... me refiero a lo mapuche Sí. y a otras lenguas. Sí, ¿Se conservan? Es muy interesante lo que usted trae porque el guaraní y el aymara, el quechua, fueron las lenguas elegidas por la Iglesia Católica para la evangelización. Entonces hay otras lenguas que están en otro momento porque no han sido elegidas por la Iglesia Católica para evangelizar a sus fieles o lo han hecho tardíamente. Entonces el proceso de desplazamiento de nuestras propias lenguas tiene que ver con esa idea del Estado-Nación, un solo territorio, una sola lengua, digamos un solo Estado. Y a partir de eso hubo una política de desplazamiento de las lenguas indígenas porque eso marcaba identidad y lo que pretendía digamos, en el siglo XIX el Estado era unificar, homogeneizar esa población en la cual había invadido para constituir lo que ellos llamaban la nación, ¿no? Que es un constructo estatal. Entonces es bueno, digamos, poder historizar por qué hay lenguas con mayor vitalidad y con mayor presencia y por qué hay... ¿Por qué? Precisamente por el dato que le estoy, digamos, mostrando. La Iglesia Católica eligió las lenguas con las cuales Sí. iba a evangelizar. Por lo tanto, digamos, el brazo, digamos, de asimilación del Estado siempre fue la Iglesia Católica. Entonces, el Estado en todo caso tomó esa herramienta para convertir a los salvajes, esos que no tenían alma, en su propia lengua y entender, digamos, cuáles son los giros idiomáticos que se necesitan para instalar esa creencia de un Dios único, del número 3, de la pecaminosidad, del cuerpo de las mujeres, del relato cosmogónico que de Adán sale la costilla y entonces se genera una jerarquía de lo masculino con lo femenino. Entonces, bueno, esa institucionalidad Iglesia Católica que toma la lengua de algunas lenguas, elige algunas lenguas de pueblos originarios para instalar y, digamos, su propia sistema de creencias en el mundo guaraní, en el mundo andino y en otros pueblos un poquito más al norte. El caso del pueblo mapuche, la introducción en el caso argentino, ¿no? Los salesianos, fue una introducción tardía, fue después de la campaña al desierto, fue después del genocidio mapuche. Entonces nosotros tenemos un estado de situación del mapuzungún, que es la lengua propia del pueblo mapuche, del lado argentino y del lado chileno, donde ha sido muy desplazada, pero estamos los que tenemos 30, 40, 50 años, estamos iniciando este proceso de revitalización lingüística
como una manera de afirmación de la identidad, de una nosotredad. Fundamental. Ahora, ahí tiene una responsabilidad el Estado, porque el Estado no invierte, no pone presupuesto para la revitalización de las lenguas. Por eso el movimiento indígena en Naciones Unidas logra esta declaración de que se declare el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas entre el 2022 y 2023, invita a los estados a invertir en esos procesos de revitalización lingüística. Obviamente Argentina... ¿Se cumple? No, en Argentina es cero el presupuesto que invierte en eso. Obviamente, como Argentina es un estado federal, cada provincia, cada estado federal puede generar su propia política lingüística y, por ejemplo, en la zona de Chaco, Formosa, Salta, hay un poco más de inversión, ahí está el reconocimiento de educación intercultural bilingüe. En el caso mapuche, la inversión estatal es muy mínima. De hecho, dentro de unos meses sale la publicación que yo estuve trabajando con dos especialistas en el Mapuzungún, Aldo Olarte, bueno, somos tantos amigos que no me acuerdo el apellido, y Marisa Malvestiti de la Universidad Nacional de Río Negro, donde publicamos investigaciones sobre los procesos de revitalización lingüística. En el caso específicamente mío, yo estudié el presupuesto estatal que destina el Estado argentino en sus versiones Neuquén, Río Negro y Provincia de Buenos Aires en la revitalización lingüística, y en realidad no, es 0,016. Y quienes, digamos, están invirtiendo en estos procesos, llamativamente o no, es el movimiento feminista en Argentina, que sí está invirtiendo, porque necesitamos en estos diálogos entre mujeres mapuches y el movimiento feminista generar mayor accesibilidad a derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, y cuando una mujer va a la posta sanitaria, al CAPS o al hospital, tiene derechos, pero si esos derechos no son adecuados, no tienen una adaptación sociolingüística para el Mapuzungún, hay una inaccesibilidad solamente lingüística, hay una barrera lingüística que lo impide. Por eso, digamos, el movimiento feminista lo entendió, entonces está acompañando la adaptación de estos materiales de difusión sobre derechos a la salud sexual y reproductiva en las lenguas indígenas. No así, digamos, aparece en el movimiento ambiental, digamos, el movimiento socioambiental, que también es muy aliado del movimiento indígena, no está todavía, digamos, produciendo estos materiales para ejercer los derechos colectivos, el derecho a la consulta libre, previa informada, lo que se llaman los peritajes socioambientales cuando el conflicto ya pasó al Poder Judicial. No aparece la característica de entender el territorio en una lengua propia, con su toponimia, con su forma de expresar la vida, de nombrar los espacios donde habitamos y que pueden ser intervenidos o pueden ser destruidos por la contaminación ambiental. Claro. Ahora, evidentemente el guaraní, como el aymara, creo que también el quechua, han tenido una fortuna, la fortuna de la perdurabilidad, ¿no? Han tenido una inserción muy fuerte y es imposible borrarlos, gracias a Dios, ¿no? Pero, ¿qué otras, vos que conocés todo este tema, qué otras lenguas tienen esta fuerza en el resto de América? Así como es el guaraní o el aymara, por ejemplo. Bueno, digo que estas lenguas son vigentes y son actuales y además tienen porque una riqueza. Perdón que te... Sí. No veo, por ejemplo, en Colombia o en Ecuador otro tipo de lengua que la gente hable mucho. No, sí, Colombia tiene una diversidad lingüística impresionante, tiene territorios donde yo estuve en el 2024 en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta con el pueblo Icú, que se conoce como pueblo Arhuaco, y tiene su propia educación autónoma. La UAIN, que es la Universidad Autónoma Indígena del Cauca, tiene, digamos, durante 40 años fue formando profesionales sin que el Estado, digamos, reconociera a sus graduados, y después de 40 años de lucha reconoce la certificación estatal de sus graduados y tiene etnoeducación, tiene pedagogía propia, y la diversidad de lenguas que hay en Colombia es súper interesante, el proceso colombiano. Si en la Argentina hay 39, acá hay 36 años, en Colombia calculo que debe ser más. Sí, no tengo ahora el dato, pero digo, es un pueblo con una tradición, pueblos indígenas con una tradición de autonomía territorial muy fuerte,
donde básicamente controlan sus territorios con la educación, con la salud, con la producción de sus propios alimentos, ejercen la soberanía alimentaria. Y lo que debe ser en Brasil. Bueno, Brasil también, y justamente la diferencia me parece importante que traiga Brasil, porque el gobierno actual ha puesto mucha inversión, digamos, en pueblos indígenas para el tema de la demarcación territorial. De hecho, construyó un ministerio de pueblos indígenas donde estuvo Sonia Guajajara, que también es del pueblo Guajajara, hasta hace 2 meses, que estaba invitada al evento acá en Bolivia, pero no pudo venir porque ahora Lula le pidió que fuera candidata a diputada federal, por lo tanto ahora está haciendo su campaña electoral, pero es muy importante para mí la experiencia de Brasil porque hay una decisión estatal de invertir, digamos, en la educación de nivel superior, invertir en la revitalización, tiene un sistema también estadístico y en el censo, digamos, ha hecho un desarrollo increíble, ¿no?, de producción de materiales, de participación, digamos, en todo lo que tenga que ver la producción de datos. O sea, Brasil me parece que es un caso muy importante para mirar. Sí, yo creo que sí, es muy interesante, digamos, la política estatal con pueblos indígenas. A mí me parece que es a contrapelo, digamos, de lo que está pasando en Chile, en Argentina, acá en Bolivia, y que hay una retracción, digamos, de la inversión del Estado en el movimiento de pueblos originarios. ¿Cuáles son las memorias? Viste que cuando se hace un congreso, sí, un seminario, finalmente se escriben las memorias, sí, para ver. Es decir, bueno, todo lo que hablamos reducido lo vamos a anotar en un papel. Sí. ¿Cuáles son las memorias de este congreso que se hizo en la Universidad Católica? La conferencia que hicimos de Eri Plaza no tiene, en esta particular sesión no tuvo la peculiaridad de emitir un documento público haciendo esa memoria o ese resumen de todo lo que se había hablado, compartido, expuesto. Creo que van a ser publicadas las actas, pero sí me parece como... Pero ¿puedes resaltar algunos puntos importantes? Sí, yo creo que los puntos más importantes es que la autonomía territorial, ¿no?, la autonomía territorial de los pueblos indígenas o el autogobierno, ¿no?, tiene que tener una característica que es la capacidad de darse sus propias normas. Y sobre todo, digamos, para llegar a ese punto tiene que haber construido poder económico. Entonces nosotros podemos tener una cierta idea de la plurinacionalidad, podemos tener una cierta idea de lo que sería un Estado comunitarista o democracias comunitaristas para que dejen de ser formales, pero sobre qué se puede caminar esa idea, sobre resolver cuestiones básicas, que es la alimentación, la vivienda, la educación. Necesitas fondos para todo. Entonces digo, yo creo que es muy importante, digamos, que para poder construir poder político tengamos resuelto el poder económico. Claro. Me dijiste que eso es lo más importante. Creo que sí. ¿Y cómo se obtendría ese poder económico para poder desarrollar metas, objetivos? Que cada uno de los pueblos tiene sus propios sistemas de distribución de bienes, tiene sus propios sistemas de producción de bienes y de formas de distribución de sus ganancias. Entonces todavía lo que no logramos hasta el momento es pensar, digamos, como una aglomeración de iniciativas económicas donde se pueda distribuir, circular esos bienes en todo el continente. Eso lo estamos como imaginando, lo estamos pensando, cómo sería, ¿no? Y bueno, es que de hecho, ¿cómo nace la Unión Europea? ¿Nace como una idea política o nace como una idea económica? El Mercosur, ¿cómo nace? Creo que como idea económica. El Mercosur, ¿cómo nace? Como idea política. Y el ALCA, ¿qué fue para Estados Unidos? Una idea primero económica, ¿no? Entonces, viendo ese agrupamiento de bloques regionales que hacen base primero en la economía, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, miremos cómo se agrupan los estados. Bueno, nosotros también, como pueblos originarios, también tenemos una diplomacia propia, una diplomacia ancestral, una diplomacia de los pueblos indígenas, que tenemos que poder aceitar un poquito más, que es un poco lo que cuesta, no solo por las distancias, sino también porque muchas veces los tiempos estacionales en los cuales vivimos nos impiden encontrarnos en un espacio específico, ¿no? Claro. Por eso yo veía que creo que dijiste que la próxima reunión o congreso es en el 2028. 2028, todavía no está definida la sede. Fíjate, debería ser una cosa mucho más periódica, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, te enfrentás a eso, a la falta de recursos a veces. Sí.
Yo vengo o de de conjuntar. Sí, yo vengo también la semana pasada estuve en el NAISA, que es otra organización que es así, bienes de pueblos originarios, que tiene base en Estados Unidos, que solamente pueden ser parte de ese congreso las personas que somos parte de pueblos originarios. Y el NAISA también se reúne creo que es una vez al año en diferentes países. Este año por primera vez ocupó, digamos, el desarrollo de su conferencia en Temuco, en Chile, que es el sur de Chile, donde está como la concentración de la población mapuche, del pueblo mapuche. Sí. Me acuerdo, ¿sabes por qué? Por un tema, yo estoy en el fútbol, el tema futbolero. Tal vez el más grande jugador chileno que hubo, Marcelo Salas, es mapuche. Ajá, no sabía. Y es de Temuco. Ah. Y por eso me acuerdo porque además hace unos años atrás, no muchos, Sí. ahora 10 años, una cosa así, el gobierno chileno le permitió a los pueblos originarios una recompra de tierra. No se las regaló, pero la dio a un precio irrisorio. Sí. Tanto es así que, bueno, recayeron críticas sobre Salas porque dicen que Salas se había comprado 500.000 hectáreas, no sé, porque valía poquito y él tenía plata. Entonces, pero sí me acuerdo perfecto de Salas y donde él nació, esa parte que se llama Temuco, sí, había una gran concentración sí, mapuche, ¿no? Sí. ¿Qué son más, los araucanos o los mapuches en Chile? No, araucano es el nombre con el cual nombra el español al pueblo mapuche. Ah. Sí. El pueblo mapuche a sí mismo antiguamente se llamó Reche, la pura gente. Y después, digamos, en un proceso de retnización, digamos, empezamos a llamarnos como pueblo mapuche, y después hay especificidades, depende de dónde uno haya nacido, puede ser puelche, eguluche, picunche, ranculche, bueno, hay diferentes, depende del territorio donde uno nació, digamos, tiene es mapuche de este territorio o o lafkenche de tal territorio. O sea que nos reconocemos como parte de un mismo pueblo, digamos, que va de mar a mar, de mar Atlántico a Pacífico, y que tenemos como esa unidad, digamos, que es la cordillera, ¿no? Que nos une en una sola historia, una sola memoria. Claro, vos sabés que no podemos ser hipócritas. Hay esa cosa, esa tirria entre chilenos y argentinos, por razones históricas, ¿no? Pero y además por esa división tan grande que es la cordillera, sí, es muy alta, ¿no? La división. Bueno, para pero nosotros ustedes, es una unidad. ¿Cómo se llevan? Para nosotros la cordillera es un punto de unidad, no es un punto de división. Del lado argentino, nosotros decimos que es el Puel, que es el lugar donde nace, donde amanece, donde está lo nuevo, está cargado de ese sentido. Y del lado oeste es el lado donde está como la transformación, la muerte, aunque la muerte no existe dentro de la cultura mapuche, aquello que, digamos, terminó su ciclo, ¿no? Entonces, es necesario el nacimiento o el Puel para que exista el Gulu, y así, ¿no? No existiría un amanecer si no existe una noche. Entonces nosotros comprendemos la cordillera como un espacio de intercambio, un espacio de unidad, un espacio donde se puedan expresar esas diversidades que existen en el territorio, que también existen esas diversidades dentro del mismo pueblo mapuche. Siempre hemos sostenido el diálogo entre los dos territorios, los Futalmapu decimos nosotros. Nunca se ha cortado a pesar de la frontera de los estados nacionales. Seguimos intercambio, antiguamente eran los vacunos, las pieles, los intercambios también de las familias ampliadas, de familias que se constituían con gente de un lado y del otro. Nunca se ha interrumpido eso. ¿Editan libros? Porque sería genial tener un libro para conocer toda esa cultura, ¿no? Sí, bueno, ahora se han publicado un montón de libros este último año, precisamente porque se presentaron ahí en el NAISA, en Temuco. Hay varias editoriales que se dedican a publicar investigaciones de pueblo mapuche, bilingüe o en castellano o en inglés también. Hay líneas editoriales en Santiago de Chile que tienen su componente o su línea editorial solo para publicar lo mapuche. Sí, como hay editoriales que se dedican exclusivamente a fútbol, ¿no? Sí, y quiero traer también quiero traer también esta experiencia que vivió Chile, que es de la reforma constitucional después de la revuelta,
donde eligieron como presidenta de la Asamblea Constituyente a Elisa Loncón, que es una lingüista mapuche, donde dirigió todo ese proceso de reforma constitucional. Por lo tanto, el pueblo mapuche siempre, digamos, tuvo mujeres líderes, mujeres políticas, mujeres poderosas, mujeres que tuvieron adelante, digamos, esa visión de futuro y esa posibilidad de entramar lo colectivo al frente de un proceso nacional chileno, ¿no? O estatal chileno. Y me parece que ese proceso quedó en pausa por ahora, pero creo que el pueblo mapuche tiene esa capacidad, ¿no? Como de repensarse, de retroalimentarse con lo que está pasando también en el contexto geopolítico internacional y pensar, digamos, que es superador de lo que ofrece hoy un gobierno como Kast o como Milei. Entonces, también hemos mirado la experiencia de Bolivia, lo que ha pasado, digamos, con el ejercicio del poder dentro del gobierno plurinacional. Hemos aprendido, creo que, esa experiencia para saber, bueno, cuando nos toque volver, cuando querramos volver, vamos a volver de otra manera, haciendo otro tipo de planteos, para que ese proyecto civilizatorio que tenemos del Cumé-Felén, del Cumé-Monien, que es el buen vivir, no sea solo para pueblo mapuche, sino sea para toda la ciudadanía argentina o chilena. Bárbaro. Y decime, ¿cómo lo definirías al Congreso? Muy positivo, 10 puntos. ¿Qué se te ocurre decir? Fue un congreso incómodo, en el sentido... ¿Qué palabra? Fue un congreso incómodo porque las ponencias fueron incómodas. No fue un congreso de una academia... que quiere quedar bien con el poder político, que quiere quedar bien, digamos, con las revistas indexadas. Fueron ponencias bien incómodas para esa ciencia estandarizada o hegemónica, ¿no? Que quiere cuestionar un poquitito, pero un poquito quiero quedar bien acá y un poquitito quiero quedar bien acá. Creo que nosotros fuimos un poquito picantes, nosotros le decimos en Argentina, le pusimos merquén, quiere decir que le pusimos un poco de ají, le pusimos un poco de picante para que no sea una academia que no sea útil al movimiento mapuche o pueblos indígenas, sino que sea una academia que pueda producir conocimiento nuevo que le sirva a los pueblos que quieren emanciparse. Claro. ¿Hablas mapuche? Sí, hablo mapuzungún. Muy bien. Era clave esa, pero... Soy recuperante del mapuzungún. Yo no nací hablando mapuzungún, por lo tanto voy estudiando, porque cualquier lengua se puede estudiar en espacios, digamos, de aprendizaje como segunda lengua. O sea, yo puedo hablar inglés o francés o italiano como segunda lengua y también puedo hablar mapuzungún como segunda lengua, pero no la nombro como segunda lengua porque por los derechos lingüísticos es mi lengua materna, de la cual fui despojada por el Estado argentino. Ya. ¿Por qué despojada? Porque el Estado argentino solamente brinda educación en castellano desde el nivel inicial hasta la universidad. Claro. Entonces, eso es muy bueno lo que decís. En Paraguay, ¿es oficial la enseñanza del guaraní? Sí, es oficial. Es que no me acordaba de eso, ahora me parece que sí. Sí, es oficial. ¿Y el aymara acá? No lo sé. Sí, también. Hay sectores donde se puede hacer educación. Ahora, esta reunión de pueblos originarios que están englobados en LASA, sí, ¿no? Repetime qué significa LASA. La Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales. De Estudios Sociales. Me imagino que la problemática a lo largo de toda América debe ser muy diferente, ¿no? Sí, en todas partes. Es muy diferente y además porque vivimos en todo el continente donde hay problemáticas y situaciones, todo el tema de de autogobierno, de la gobernanza indígena, la mayoría de los estudios se han desarrollado sobre el territorio suelo, ¿no? Y hay toda una corriente ahora que está liderando Miguel González que es del pueblo Misquito en Nicaragua, que está trabajando sobre el tema en los maritorios, ¿no? En los mares, cómo, digamos, se ejerce esta gobernanza, este autogobierno en pueblos que son costeros y que quieren, digamos, seguir construyendo su vínculo con el mar desde su propia visión indígena o de visión de vida, y se interrumpe o se solapa con esta visión, digamos, de la industria salmonera o de la industria, digamos, de la pesca,
que además digamos, trae todo lo que tenga que ver con lo híbrido para alimentar los peces, para mejorar, para hacer el salto biotecnológico, y eso interrumpe también las mareas, interrumpe todo lo que tenga que ver con el lenguaje propio que tiene la vida en el mar. Bueno, eso también está siendo estudiado también por los cunas que manejan todo en Panamá, que manejan, digamos, todo lo que tenga que ver con servicios turísticos en el mar, cómo se construye, digamos, una opción de turística y de servicio turístico pensada desde el pueblo cuna. O sea, me parece que hay una diversidad de situaciones en este continente que yo llamo el continente de la abundancia, el continente del amor, el continente del florecimiento, que bueno, que está pasando un momento muy particular en este presente, en el 2020, en toda esta década, pero que ya va a resurgir, ¿no? ¿Por qué un momento muy particular? Bueno, creo que la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos, digamos, hace mucho eco en América Latina porque es un territorio de disputa entre esos dos poderes macroeconómicos. Entonces, en todo caso somos un territorio de disputa y esa disputa no solamente es económica, también es política y también es una disputa también en términos de el sentido de la religiosidad o lo que Estados Unidos piensa como política de exportación de su propia democracia, ¿no? Digamos, todo lo que tenga que ver con la intervención en nuestro continente de las iglesias evangélicas, de todo lo que es el financiamiento con ONGs, tiene que ver con una política de exportación de su propia democracia de Estados Unidos. China es más sutil, digamos, tiene otro tipo de diplomacia, quizás es menos invasiva en este momento, no sabemos si dentro de 10 años o 20 años va a tener una política más agresiva con el continente. Yo creo que China va a lo comercial directo. Sí, pues, sí, tiene esa impronta en este presente, ¿no? No sabemos cómo va a actuar en otro momento. En Argentina estamos también muy preocupados por todo lo que está pasando, digamos, con el sionismo, con todo lo que está pasando con los cuerpos de aguas en la Patagonia. Hay un momento para nosotros como un momento en la historia de la humanidad muy diferente a otros momentos, porque está en juego el agua, está en juego, digamos, cómo vamos a sobrevivir con el calentamiento global. Es un momento muy bisagra, ¿no?, de la humanidad. Por eso nosotros lo que queremos poner sobre la mesa es que sobre ese paradigma de la acumulación de capital y del mercado financiero global, nosotros oponemos otro paradigma, que es el del buen vivir, que es el equilibrio de los cuerpos humanos y no humanos, que es el equilibrio del territorio, el equilibrio de los ecosistemas, y eso lo queremos ofrecer como un paradigma para toda la humanidad. Por eso no hablamos solamente que el buen vivir es para los pueblos originarios, sino es para toda la humanidad. Gracias, Verónica. Me ilustraste porque yo sabía muy poquito de esto. Te agradezco mucho. Bueno, sigan adelante. Y en lo que a mí me gusta, más que concierne, cuiden la lengua. Cuiden las lenguas porque son una maravilla, todas esas lenguas. Vos sabés que yo amo el lunfardo, que es una cosa más ciudadana, más citadina, y el quechua nos ha incorporado unos 15 vocablos al lunfardo. Ajá. Te doy uno, cancha. Cancha es quechua. Yeah. Pero decimos cancha, es decir, no solamente cancha de jugar, sino cancha de tener cancha, ¿no? Ajá. Que yo creo, o decir a alguien es canchero, es muy canchero, sí. Muy sabio en algo. Verónica Aspirós Kleñán, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a este espacio. No, por favor.